Teoría numérica, módulo 9, ejercicios propuestos, nivel intermedio. Problema número 31. Nos preguntan cuánto pesaría el agua de una persona que pesa 170 libras. Como en el gráfico vemos que el agua se corresponde con el 70%, la respuesta va a ser el 70% de 170 libras. Dos ceros con dos ceros y nos queda 119, que es la opción D. Pregunta 32, referido al mismo ejercicio. ¿Cuántos grados sexagesimales debe tener la proteína? Si la proteína es el 15%, será el 15% del total. Y el total en grados sexagesimales es una vuelta entera, 360 grados. Simplificamos 0 con 0, mitad de 36, 18, mitad de 10, 5, quinta parte 1, quinta parte 3 y nos queda 3 por 18, 54, en este caso serían grados, correspondientes a la opción C. Pregunta número 33. Respecto de la misma gráfica circular anterior, tenemos que la pregunta es si una persona tiene 49 kilos de agua, ¿cuántos tendrá de proteína? Una sencilla regla de 3 nos resuelve el problema. Vamos a ver, en el caso del agua, unos kilogramos, que son 49 y que corresponden a un porcentaje de 70%, que es el agua. Entonces, proteína, que es el 15%, ¿cuántos kilos serán? X va a ser igual, como es una regla de 3 simple y directa, 49 por 15 sobre 70, que luego de simplificar y hacer la operación nos da 10,5, que es la opción D. Pregunta 34. Dado el siguiente gráfico de barras, nos preguntan cuál fue el mayor aumento de un año a otro, bien sea para derechos o para zurdos. Esta pregunta es básicamente una pregunta de observación. Nos damos cuenta, observando bien el gráfico, que el mayor incremento es este, que ocurre en los zurdos, en las barras negras, del 95 al 96. Y este incremento va de 30 a 70, es decir, 40. Estamos hablando de miles, la respuesta es 40.000, opción D. Pregunta número 35. Tenemos que es referida al mismo gráfico de la pregunta anterior, vamos a traerlo de vuelta. Nos piden la razón entre el total de visitantes zurdos y derechos en el periodo del 92 al 96. Hay que sumar. Tenemos que zurdos tenemos 45 en el 92. En el 93 tenemos 70. En el 94 tenemos 30. En el 95 repetimos 30. Y en el 96 se repite 70. Esto hay que dividirlo entre la suma de los derechos en ese mismo periodo. En el 92 tenemos derechos, la barra clara o blanca es 50. En el 93, 80. En el 94, 50. En el 95, 40. Y en el 96, 60. Y esto nos va a dar, sumando arriba y abajo, arriba 245 y abajo 280. Simplificamos, quinta parte arriba nos da 49, quinta parte abajo nos da 56
Y ahora séptima parte arriba 7, séptima parte abajo 8. Respuesta 7/8, 7/8. Pregunta 36. Incremento porcentual de los derechos entre el 92 y el 93. Variación porcentual, recordemos la fórmula, es variación absoluta sobre valor de referencia por 100%. Veamos cuál es la variación absoluta. Vemos que los derechos pasan del 92 tener 50 al 93 tener 80. Como la variación es valor final menos valor inicial, vamos a tener 80 menos 50 sobre el valor de referencia, que recordemos que siempre es el valor inicial, que es 50. Como siempre, multiplicado por 100%. Esto nos va a dar entonces 30 sobre 50 por 100%. Simplificamos 0 con 0 y ya sabemos que 3/5 de memoria, si 1/5 es 20%, 3/5 es 60%. Y así evitamos hacer el cálculo. La respuesta 60% es la opción C. Pregunta número 37. Nos pide en cuál de los años entre 91 y 95, es decir, en este periodo, tuvo una mayor variación o cambio porcentual. Como se refiere a la cantidad total de visitantes, hay que sumar derechos más zurdos. Vamos a hacerlo. Acá tenemos colocados los totales en cada año del 91 al 95 y obviamente, viendo las opciones, la A está eliminada porque ni siquiera pertenece al intervalo pedido. Y ahora analizamos los incrementos en cada periodo. Del año 91 al 92 tenemos que pasó de 55 a 95. Restamos final menos inicial y lo dividimos entre el valor inicial, que es 55. Esto nos va a dar 40 de 55. Sin hacer el cálculo, vemos que es mucho más que el 50%. Si ahora vemos del 92 al 93, vemos que pasó de 95 a 150. La variación es 150 menos 95 sobre 95, que es el valor inicial en ese periodo. 150 menos 95 es 55, pero 55 de 95 es apenas un poco más del 50%. Habíamos dicho que en la opción de 91 a 92 era mucho más, esto era mucho mayor de 50%, por lo tanto descartamos 92 a 93 y nos faltaría del 93 al 94, que sería el siguiente análisis. Del 93 al 94 pasó de 150 a 80. Entonces restamos 80 menos 150, porque fue un descenso, sobre el valor inicial, que es 150. Esto nos dio una variación de menos 70 sobre 150, que es un poco menos del 50%. Por lo tanto, el ganador, el que mayor variación porcentual tuvo, fue el periodo 91 al 92. Opción B. Pregunta 38. Nos piden la razón entre los graduandos de ciencias y el total. Tenemos que hacer la suma. En el caso de ciencias, vamos a ver cuántos son. Tenemos que son 450. Y el total, vamos a contar, en salud son 350, más arte son 500, según se ve en la gráfica. Ciencias, ya lo habíamos dicho, son 450 y otros es 200. Nos queda 450 en el numerador y sumando, abajo nos queda 1500.
Simplificamos 0 con 0, luego decimos quinta parte arriba 9, quinta parte abajo 30, tercera parte arriba 3, tercera parte abajo 10. Y nos queda 3 décimos, que es la opción D. Pregunta número 39. Vemos un gráfico y nos preguntan qué no puede representar. Importante subrayar para no cometer errores por descuido. Vemos que es un gráfico en escalera y como el eje X, según vemos en las opciones, nos hace suponer que se trata del tiempo, entonces, al menos en 3 de 4, vemos que no es posible que sea la velocidad del carro, puesto que si fuera la velocidad del carro, que es la opción B, en este momento, digamos que ha pasado, supongamos estamos en la hora número 1, tendríamos que el carro pasó de una velocidad, digamos, 10 a una velocidad 20 en un tiempo 0, puesto que no le llevó ningún tiempo pasar de una velocidad a otra. Y eso es físicamente imposible. Tendría que haber sido a través de un crecimiento en la velocidad en el tiempo que habría demorado un tiempo particular. Y eso sí habría sido posible. Por lo tanto, la respuesta es la velocidad de un carro. Las demás opciones sí tienen más sentido. Pregunta número 40. De nuevo, una pregunta negativa en el sentido de que nos están pidiendo que no puede representar, lo subrayamos, y vemos que la respuesta claramente es la opción D, puesto que un barco que flota siempre tendrá el mismo volumen sumergido. Si la marea sube, el barco sube de igual forma y no aumenta ni disminuye el volumen del barco sumergido. Entonces, la respuesta es la opción D. Pregunta número 41. ¿Qué no puede representar? Vamos a evaluar. La opción A, la temperatura de una ciudad, sí, puede bajar y luego comenzar a subir. Por lo tanto, la tachamos, porque esa sí puede ser. Debimos haber subrayado también, ¿verdad? Según hemos relacionado la importancia de ese hábito. Luego tenemos que la B es el estado de cuenta de una tarjeta de crédito. También puede bajar y subir de una manera particular. La tasa de cambio del bolívar sobre el dólar. Esta es la respuesta que hay que marcar y la razón es porque la tasa de cambio nunca puede ser negativa. Si el numerador vale más que el denominador, numerador y denominador es mayor que 1, es porque n es más que d. Y si n entre d es menor que 1, es porque n es menor que d, pero nunca es negativo, puesto que ambos, numerador y denominador, son positivos. Por lo tanto, la respuesta es la opción C. Pregunta 42. Nos piden qué porcentaje tuvo el promedio de Mari por encima del de Mafe. Como estamos haciendo una comparación porcentual, ya sabemos que la fórmula va a ser variación absoluta entre valor de referencia multiplicado por 100%. ¿Cuál es la variación absoluta? Veamos cuál fue el promedio de Mari, que es la suma de los tres números entre 3. Claramente el promedio fue 18, porque es el número que está justo en el medio entre 16 y 20. Y el promedio de Mafe es todavía más fácil de saberlo porque no varió nunca su nota, es 0,8. Por lo tanto, el delta que tenemos acá, que es la resta, nos va a dar 18 menos 8, que es 10, sobre el valor de referencia. Aquí no hay valor inicial, que es lo que tomábamos en la mayoría de los casos como punto de juicio para saber quién era la referencia. Pero la oración nos va a ayudar porque dice el promedio de Mari por encima del de Mafe. Esto señala claramente que el de Mafe es la referencia. Por lo tanto, ponemos en el denominador 8. Esto, como siempre, multiplicado por el 100%, pero 10 de 8 se simplifica, mitad de 10, 5, mitad de 8, 4, por 100%.
Y en lugar de hacer ese cálculo, como sabemos que un cuarto es 25%, 5 cuartos va a ser 125%, ya que 5 por 25 es 125. Por lo tanto, la respuesta es la opción C. La pregunta número 43 es una pregunta de observación. Queremos comprar cada producto en el sitio más económico. Vamos entonces a señalar cuál será el caso. El apio se va a comprar en el Palio. El berro se va a comprar, el más económico, en Plaza Sésamo. Y el cilantro se va a comprar en Automercados Rama. Ahora simplemente vamos a sumar esos tres valores, quedándonos entonces que el total va a ser 650 más 350 más 950. Y eso nos va a dar 1950, opción D. Pregunta 44. Nos dan 4 bancos que ofrecen diferentes tasas de interés, se entiende que son porcentajes, dependiendo de 3 productos financieros diferentes: cuentas corrientes, cuentas de ahorro y fondos de activos líquidos. Queremos abrir cuentas de cada tipo y debemos escoger qué combinación de bancos es la mejor. Obviamente lo que hay que hacer es sumar para saber el banco A cuánto suma estos 3 valores, y eso nos da 54,5. Obviamente los que sumen más van a ser los escogidos, porque dan mejores dividendos. El banco B suma 55,2. El banco C, sumamos estos 3 números y nos da 48,2. Y por último, el banco D, al sumar los 3 números, nos da 51,2. Como queremos escoger los mejores 2, son estos 2. La combinación de bancos B y A son los mejores. Opción D. Pregunta número 45. Nos dan una tabla con los tiempos de varios corredores y nos preguntan cuál estuvo justo en el promedio. Tenemos que una estuvo descalificada, una corredora, por lo tanto tenemos 1, 2, 3, 5 corredores. El promedio va a ser la suma de todos los datos entre 5. Pero como ya hemos visto en otros problemas, podemos utilizar métodos de ahorro de tiempo usando números más pequeños. Es decir, en este caso, por ejemplo, como todos están en base 70, podemos promediar los números que acompañan al 70, es decir, las unidades solamente, y decir entonces que el promedio de las variaciones con base en 70 va a ser, el primero es 0, no se pone, luego tenemos 2 más 6 más 8 más 4, y eso lo vamos a dividir entre 5 números, 5 elementos. Entre 5 nos va a dar 6 y 4, 10, 2 y 8, 10, 20 entre 5, nos da que el promedio de las variaciones es 4, pero como es en base 70, el promedio real va a ser 70, que fue nuestro promedio base, más 4 igual 74. Y 74 es Chito, opción C. En la pregunta 46, referida a la misma tabla, nos preguntan o nos piden cuántas vueltas dio Meteoro en su Mach 5 en 3 horas. Recordemos que los tiempos de la tabla son tiempos en minutos por vuelta. Entonces, si queremos saber el número de vueltas, tendremos que dividir 180 minutos, que son 3 horas, entre lo que Meteoro demora por vuelta, que es 70. Cancelamos los ceros, nos queda 18 entre 7, que nos da 2,57 vueltas. ¿Cuántas vueltas completas dio? Dio 2 vueltas nada más, porque le faltó todavía un poco para completar la tercera vuelta. Opción D.
Pregunta 47. ¿En qué tiempo exactamente podrá Samoli completar 5 vueltas? Bueno, si Samoli, el tiempo de 5 vueltas de Samoli va a ser 5 veces el tiempo de una vuelta. Eso va a ser 5 por 76, que es el tiempo de una vuelta. Eso nos da 5 por 6, 30, llevo 3, 5 por 7, 35 y 3, 38. 380 minutos. Lo dividimos entre 60 y eso nos va a dar que son 6 horas. 6 por 6, 36, de 360 y nos sobran 20 minutos. Con lo cual respondemos opción A. Pregunta número 48. Nos presentan en una tabla los porcentajes de discos que se venden en una tienda, dependiendo de los géneros. Nos dicen que si son 800 discos de salsa, o sea que 800 corresponden a salsa, que es el 10% del total, entonces ¿cuántos serán de música infantil? Música infantil, nos damos cuenta, la pregunta es cuánto será, pero infantil es el 15%. Una regla de 3 lo resuelve todo, pero es más fácil que eso porque del 10 al 15% aumentó la mitad. La mitad de 10 es 5, ¿verdad? Para llegar a 15. Por lo tanto, esto debe aumentar la mitad. La mitad de 800 es 400. 800 más 400 es 1200. Se puede hacer mentalmente y la respuesta es entonces la opción D. Pregunta 49. Respecto de la misma tabla, nos dicen que por cada 100.000 bolívares, ¿cuántos en total que se vendan, cuántos de rock se han vendido? Como rock es el 25% y 25% es la cuarta parte de 100.000 es 25.000. Es decir, que de 100.000, 25.000 son en bolívares, son en rock. Pero si cada uno cuesta 5.000, entonces dividimos 25.000 entre 5.000, que es el precio de cada uno, y nos da que se vendieron 5 discos de rock, opción B. Pregunta número 50. De acuerdo con la misma tabla de la pregunta anterior, por cada disco de ópera, ¿cuántos discos de rock se deben pedir? No hace falta hacer regla de 3. Vemos que ópera corresponde al 5% y rock es 25%, es 5 veces. Por lo tanto, la respuesta es que por cada disco de ópera se deben pedir 5 de rock. Opción B. Pregunta 51. Referido a la misma tabla, nos dicen que si en un mes se venden 30 discos entre merengue y salsa, revisamos merengue y salsa, la suma va a dar merengue más salsa, 30 más 10, 40%. Y entonces se quiere comparar lo que se vende entre infantil y ópera. Entre infantil y ópera, 15 más 5, infantil más ópera da 20%. Se ve que infantil y ópera es la mitad que la suma de merengue y salsa. Por lo tanto, si merengue y salsa son 30, infantil más ópera será la mitad, que son 15, opción C.